Vamos a estar meditando en este tema y vamos a ir a Lucas capítulo 2. Es un pasaje fundamental que tomamos, que precisamente es el ejemplo de nuestro Señor y Salvador cuando Él era un niño apenas, ¿verdad? Vamos a mirar este ejemplo. Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante es el pasaje que tomamos como punto de partida, y así vamos a ir avanzando en nuestro tema y dándole claridad al tema que hoy nos acompaña. Amén. Así que acompáñenme a Lucas capítulo 2. Voy a tratar de ir avanzando un poquito rápido a través de los pasajes. Quiero llevarle a diferentes pasajes de la palabra del Señor. Debido al tiempo, voy a avanzar un poquito más para poder tratar de cubrir lo más que pueda con respecto a este tema. Así que abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Leemos Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24, donde nos presenta la Escritura el fundamento o uno de los principales fundamentos que nosotros como congregación tenemos para presentar igualmente a los niños delante del Señor. Dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Versículo 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces aquí encontramos esta frase, esta práctica: le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Al Señor Jesús como niño se le presentó, y de esta manera entendemos que es un fundamento de nuestra fe cristiana. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esta era la ofrenda que se presentaba al presentar, en este caso, a un niño. Entonces miramos que al Señor Jesús se le presentó. El Señor Jesús pasó por todo el desarrollo natural, por así decirlo, de los hijos de Dios, del ser humano, hablando de que aunque Él era el mismo Dios, la Biblia dice que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. La Biblia dice, ¿verdad?, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea que ya el Señor desde niño ya era el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el admirable, el consejero. Él ya era Dios con nosotros, ya era Dios entre nosotros. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces de alguna manera podríamos decir que al Señor Jesús no era necesario que se le presentara, porque Él era ya santo, hermoso, puro, ya era Dios, ya era el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Sin embargo, Él estaba sujeto a todo lo que era el orden que Dios había establecido, y por eso se apegó a este mismo orden. Entonces al Señor Jesús se le presentó como niño en la presencia de Dios, para poder de esta manera cumplir con lo que Dios así ya había establecido. Entonces, cuando hablamos de la presentación de los niños, quiero que veamos algunos puntos importantes. El primer punto que quiero que entendamos y que quiero que podamos captar lo más plenamente posible, que podamos, quiero que comprendamos que la presentación de los niños en realidad tiene más que ver con los padres que con los mismos niños.
tiene más que ver con los padres que con los mismos niños. Y ahorita vamos a ir entendiendo por qué tiene mucha importancia el hablar de los padres en la presentación de un niño. Cuando hablamos de la presentación de un niño, la presentación de un niño es diferente a, por ejemplo, lo que se hace tradicionalmente de bautizar a los niños. A los niños en el mundo, ¿verdad?, se acostumbra de que se les bautizan, pero nosotros no bautizamos a los niños. ¿Por qué no bautizamos a los niños? Porque entendemos que los niños primero no están conscientes de lo que están haciendo, no tienen fe, no han creído en el Señor, no se han arrepentido para poder decir se arrepintió y por eso se bautizó, como lo establecen los fundamentos del bautismo, que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, que dicen arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros. Entonces siempre que la palabra habla del bautismo, habla primeramente de tener conciencia del pecado, de creer en el Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados y entonces poder ser bautizados para poder cumplir con lo establecido por Dios. Pero un niño no puede ni tener noción de lo bueno y de lo malo. Hablamos de un bebé. Un bebé no puede tener la fe para creer en el Señor y decir yo creo en el Señor Jesús, por eso quiero ser bautizado a los meses de edad. No funciona de esa manera. Tampoco puede arrepentirse porque no tiene noción del pecado ni convicción de ella. Entonces realmente no es correcto bautizar a un niño en ese sentido. Entonces no bautizamos a los niños, pero sí presentamos a los niños. Entonces cuando presentamos a los niños, le decía que la presentación de los niños tiene más que ver con la presentación de los padres que con la misma presentación de los niños. Y ya vamos a entender por qué. No estoy diciendo con esto que no es necesario que se presente un niño, si es necesario, pero cuando se está presentando un niño, el primero o los primeros que toman un lugar muy especial en el proceso de la presentación de un niño son los mismos padres. Los mismos padres juegan un papel, un rol, desempeñan un papel muy importante dentro de lo que es esa presentación de aquellos niños. Entonces, ¿qué significa presentar? Acá nos dice que al niño Jesús se le trajo a Jerusalén para presentarlo al Señor. Nosotros igualmente utilizamos la presentación para presentar a los niños delante del Señor, ¿verdad? Cuando los padres tienen un pequeño, ¿verdad?, lo traen delante del Señor para presentarlo delante del Señor. ¿Qué significa presentar en este caso? Presentar significa entregar, significa dedicar, significa consagrar aquella vida al Señor. Entonces estamos presentando a este niño, lo estamos entregando a ti, Señor, lo estamos dedicando a ti, Señor, lo estamos consagrando a ti, Señor, para que sea un siervo tuyo, mi Dios, para que sea una sierva tuya si es una niña, un siervo tuyo si es un niño. Bendecirlo desde que está pequeñito para que sea tomado, vamos a decirlo de esta manera, como propiedad de Dios, como una bendición hermosa, que Dios estará al pendiente, al cuidado de aquel pequeñito de una manera muy especial. Ese es el anhelo, entregárselo al Señor, dedicárselo al Señor, consagrárselo al Señor, decirle: Señor, yo no quiero que este pequeño sea un niño, crezca a convertirse en un hombre, que sea un mal hombre, un mal ciudadano, una persona que haga maldades, que ande dañando al prójimo, etcétera, etcétera. Yo quiero que crezca para que sea un siervo del Dios Altísimo, que glorifique el nombre del Señor, que honre a su Dios, que honre a sus padres, que ame a su prójimo, un hombre de bien, una mujer de bien. Eso es lo que anhela el padre y la madre cuando vienen a presentar a un pequeño delante de la presencia del Señor. Entonces decía, presentar significa entregar, dedicar, consagrar al Señor. El verdadero significado de la presentación de un niño no es cumplir con un simple ritual. O sea, no es simplemente decir, pues vamos a cumplir con el ritual porque es la costumbre, porque es lo que se hace.
El católico que no conoce de Dios lleva al niño sin saber lo que está haciendo y dice: vamos a bautizarlo. ¿Y por qué lo vas a bautizar? Porque es la costumbre, porque es la tradición, porque así se hace, porque así nos enseñaron, así dicen que tenemos que hacerlo, y no se entiende nada de lo que se está haciendo. Y muchas veces en el cristianismo corremos el mismo riesgo de presentar a un niño o a los niños solamente como costumbre, como parte de un desarrollo que así se hace y así se acostumbra en nuestra iglesia, o así se hace, ¿verdad? Dentro de nuestra creencia, y simplemente se presentan los niños sin saber qué es lo que estamos haciendo verdaderamente. Entonces, el verdadero significado de la presentación de los niños no consiste en cumplir simplemente con un ritual, con una rutina, sino más bien esto es entrar en un compromiso como padre, como madre delante de Dios, en cuanto a velar por la vida de aquel pequeño, en cuanto a comprometerse con Dios, papá y mamá, porque ellos son los guardianes, ellos son los responsables, ellos son los protectores, ellos son los proveedores espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Son los que están al cuidado de aquel pequeño, de aquella pequeñita. Entonces, cuando el padre, la madre presentan a un niño delante del Señor, no, repito, es simplemente un ritual. No solamente es cumplamos y pasemos la frente y que oren y ya estuvo y como si nada. No, esto es un compromiso en el que entran los padres delante de la presencia de Dios. Señor, yo quiero presentarte a mi hijo, te lo entrego, lo pongo en tus manos, te lo dedico, te lo consagro. Pero en ese proceso de entregar, de dedicar, de consagrar, estoy también comprometiéndome, diciéndole a Dios: pero Señor, en lo que yo pueda, en toda mi capacidad y mi habilidad, en todo lo que esté en mis manos, en todo lo que esté en mi alcance, yo voy a cuidar a este pequeño, yo voy a instruir a este pequeño, yo voy a guiarlo, yo voy a corregirlo y yo voy a llevarlo por un buen camino para la gloria de tu nombre. Yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte, Señor, porque se convierta este pequeñito en un hombre de bien, en una mujer de bien, si es una niña. Entonces el padre y la madre están entrando en un compromiso juntamente con aquel pequeño al entrar en esta presentación. Entonces la presentación, repito, es más que un ritual, es más que llevarlo independientemente. O sea, yo como padre traigo el niño independientemente para que se presente el niño y se ore por el niño y etcétera. No, la bendición de aquel niño está conectada con los padres. La bendición de aquel niño está conectada con papá y con mamá. Lo que ha de ser de aquel niño en su mayoría es determinado y depende mucho por el camino por el cual lo lleve papá y mamá, la instrucción que le dé papá y mamá, el ejemplo que le dé papá y mamá. Todo ello influye enormemente en la clase de hijo, de joven, de adolescente, de hombre, de mujer que llegará a ser aquel pequeñito que ahora solo es un bebé, pero que un día va a llegar a ser un hombre si Cristo no viene antes, o si así le place al Señor. Amén. Entonces es un compromiso donde entra papá y mamá diciendo: Señor, yo voy a hacer lo que esté a mi alcance, yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para que este pequeñito, Señor, sea un hombre de bien, tenga buena educación, corrección, enseñanza, guianza, ejemplo, y tu nombre sea glorificado en él y a través de él. Bendito tu nombre. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda oportunidad. Avancemos entonces en nuestro tema. Vamos al Salmo 139 y veamos qué estamos diciendo cuando estamos presentando un pequeño. ¿Qué es lo que estamos diciendo delante de Dios y entendiendo y asimilando? Lo que estamos asimilando, primeramente: Señor, estoy presentándote este pequeño, estoy entregándote este pequeño, estoy dedicándote este pequeño, estoy consagrándote este pequeño, porque entiendo algo, Señor. Entiendo que este pequeño que tengo en mis manos, este hijo mío que me has regalado, que me has concedido, entiendo que no es mío, entiendo que en realidad es tuyo.
que por encima de que me pertenezca a mí, te pertenece a ti, Señor. Por encima de creer que es mío y que yo soy su padre, su madre, por encima mío, por encima de mí como padre, por encima de mí como madre, Señor, Él es tuyo, Señor. Te pertenece a ti, mi Rey. Te pertenece a ti, mi Dios. Y por eso lo traigo de regreso a ti. Tú me lo diste, te lo entrego. Tú me lo diste, ahora yo lo consagro. Yo lo dedico a ti, Señor. Y veamos cómo lo dice en este salmo. Dice el Salmo 139, versículo 13 en adelante. ¿Lo tenemos? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Oiga lo maravilloso, lo que descubre, lo que expresa el salmista acerca de su propia vida. Ahora que él ya tiene entendimiento, que ya es un hombre, él dice: porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste, Señor. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Señor, yo entiendo, me doy cuenta, dice el salmista ahora ya de grande. Yo sé que fui concebido por la unión de papá y mamá, pero verdaderamente no fue papá y mamá quien me formaron. Fue tu mano poderosa la que me hizo en el vientre de mi madre, en el vientre de aquella mujer. Ahí me formó Dios, ahí me entretejió, ahí me hiciste tú, Señor. Ahí me formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces ahora nosotros, cada uno de los adultos como padres, al ver aquel pequeñito, aquel regalo, aquella bendición de parte de Dios, esto lo debe de asimilar todo padre. Señor, este pequeñito tú lo formaste, tú lo hiciste. Es tuyo, Señor. Tú formaste las entrañas de este pequeñito que me regalas, que me prestas. Tú lo hiciste en el vientre de la madre, en mi vientre si está hablando la mujer, en el vientre de mi esposa si está hablando el hombre, el padre. Entonces tú lo hiciste, Señor. Por eso te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma, dice, lo sabe muy bien. Te doy la gloria y la honra. Pero sigue diciendo el versículo 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. No fue encubierto de ti mi cuerpo. O sea, cada momento, cada detallito, cada huesecito que iba creciendo. Hay una escritura muy hermosa en Eclesiastés que dice: como tú no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer que está encinta, cómo crecen sus huesos, cómo se va formando su corazoncito, su cerebro, cada vena, cada vértebra, cada nerviecito que va creciendo. Dice: tú no sabes cómo se va formando nada de eso. Simplemente, ¿verdad? La mujer queda encinta y ni la misma mujer se da cuenta lo que está pasando dentro de ella. Ya se le formó el corazoncito, ya su cerebrito va agarrando forma, ya va creciendo sus deditos, ya se va formando cada partecita de su cuerpo. El hombre, nadie puede ver eso, pero el Dios de los cielos puede ver y está mirando constantemente la formación de aquel pequeño, porque Él es quien está interviniendo. Él es el que está formando cada partecita de aquel pequeñito y lo está formando en perfección, dándole una identidad propia, dándole un diseño especial y particular a cada uno, muy en especial, porque sabía que Dios no nos hizo como copias baratas.
como réplicas. No, Dios nos hizo originales. Somos originales cada uno de nosotros. No hay otro como nosotros, no hay otro como yo, no hay otro como tú. Todos somos auténticos, originales. No somos copias baratas, así como el mirar a un pintor o a un escultor que hace unas pinturas hermosas, y la pintura original es la que vale muchísimo. Las copias baratas que van saliendo replicadas ahí, imitando aquella original, esas son baratas, ¿verdad? Esas las consiguen $5, ¿verdad? O hasta en 99 centavos en la 99. Pero las originales valen miles de dólares. Valen algunas cientos de miles de dólares, porque es una original muy especial, muy valiosa. Pues tú no eres una copia barata, mi hermano. Eres una original auténtica, hecho, diseñado por el Dios de los cielos, con cada cualidad, con cada detalle, como te hizo los ojos, la nariz de una forma, de otra, el color de nuestra piel, y cada detallito nos hizo muy especiales a cada uno, muy particulares. Somos obra de Dios. Entonces, cuando presentamos a un niño, los padres deben de asimilar, de entender esto. Este pequeñito es de Dios. Dios lo formó, Dios lo hizo. Ciertamente que hubo una unión humana, física, entre papá y mamá, pero al final de cuentas Dios es el que toma lo que hay en papá, lo que hay en mamá, y trabaja con ello, y comienza a formar, y comienza a crear aquella vida, y comienza a concebir aquel bebé en el vientre de la madre. Entonces es Dios el que lo está haciendo. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista, y dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Dios tenía conocimiento de cómo ibas a ser tú antes de que tú fueras concebido, antes de que tú existieras, antes de que tú te formaras, antes de que tú nacieras, aún antes de que te concibiera papá y mamá en el vientre. El Señor ya tenía un diseño exclusivo. Le voy a regalar a mi hijo, a este matrimonio, a esta pareja, un pequeñito con este diseño, con estos ojos, con esta tez, con esta nariz, con estas manos, de esta manera. Ya lo diseñó en perfección en su plan. No será en veces lo que esperaba papá o el tío o el abuelo o el hermano. Dicen: ¿por qué nació así? ¿Por qué no nació así? ¿Y por qué nació morenito y no blanquito? ¿Y por qué nació etcétera? Lo que sea, ¿no? Pero es un diseño perfecto del Dios de los cielos, de la manera que Dios formó a aquel pequeñito, de la manera que Dios te formó a ti, que Dios me formó a mí. Es un diseño exclusivo. Por eso no debemos de renegar o de quejarnos, sino de glorificar a Dios, como dice acá: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Al mirar el diseño exclusivo que Dios hizo en mí, en ti, eso debe de ser causa de glorificar el nombre del Señor, de alabarlo, de exaltarlo, de engrandecerlo, de darle gracias, porque Él nos hizo de una manera especial. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, la presentación tiene que ver con entender que Dios es el dueño de nuestros hijos, que Dios es el que ha formado a aquellos pequeñitos. Acá dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, todo lo que está hablando del pequeñito, todo lo que fue formado luego, cómo se fue formando, cómo se fue entretejiendo, cómo se fue formando, repito, su boquita, su naricita, su carita, sus cejas, sus pestañas, sus ojitos, etcétera, lo externo y lo interno. Todo, dice, estaba escrito en mi libro. Y luego fue formado todo paso a paso. Fue formado sin faltar
una de ellas. Todo el diseño que yo tenía, dice Dios, ya preparado, fue formándose en ese vientre, paso a paso, cosita por cosita, área por área, sin faltar ni un solo detalle. Eso es lo maravilloso que es nuestro Dios. Esa es la grandeza y el control que Dios tiene de la vida del hombre, aún desde antes que nazca. Y cuando nace, Él perfecciona su obra ahí, y cuando sigue creciendo, sigue glorificándose en la vida del hombre de una manera hermosa y maravillosa. Amén, mis hermanos. Veamos entonces qué nos sigue diciendo la palabra. Acompáñame y avanzamos rápidamente. Vamos al Salmo 100 y veamos lo que dice. La presentación entonces tiene que ver con entender que Dios es el dueño de nuestros hijos, que solo nos escoge como padres para disfrutarlos y cumplir una tarea para prepararlos y equiparlos para hacer frente a los retos de la vida. Este es el propósito de Dios en la vida de los padres. Por eso le digo que la presentación tiene mucho que ver con los padres, y no solamente con el pequeño o la pequeña que se presenta. Entonces, la presentación primero nos lleva a entender que Dios es el dueño de nuestros hijos. Segundo, a entender que Dios nos escoge como padres para disfrutar a aquellos pequeños y para poder cumplir la tarea de prepararlos y equiparlos para hacer frente a los retos de la vida. Entonces Dios le da el privilegio al padre de escogerlo. Te voy a escoger como padre. ¿Para qué? Para que disfrutes este pequeñito que te doy, que te presto. ¿Para qué? Para que lo prepares, para que lo equipes, para que pueda hacer frente a los retos de la vida y pueda salir adelante. Amén, mis hermanos. Veamos qué dice el Salmo 100, versículo 1 en adelante. Lo tenemos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En este caso nos dice claramente el versículo 3: reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando dice reconoced que el Señor es Dios, luego dice Él nos hizo. No está diciendo reconoced que el Señor es Dios, nuestros padres nos hicieron. No dice eso. Dice reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No nuestros padres, no un experimento científico. Fue la mano del Todopoderoso la que nos hizo, la que nos formó, la que hizo una obra maravillosa en nuestras vidas, aleluya. Y por eso le damos la gloria y la honra. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, cuando reconocemos que Él nos hizo, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, o que en este caso ni siquiera fue papá y mamá quien hicieron aquel niño, aquel hijo, podríamos decirlo humanamente, sí, fue papá y mamá, pero dentro de esa unión que hubo entre papá y mamá, hubo una intervención de Dios. Sin la intervención de Dios, papá y mamá se unen 1000 veces y nunca conciben un bebé. Tiene que haber intervención de Dios de alguna manera, porque Dios es el que forma, el que hace, el que entreteje aquella bendición, aquel pequeño, aquel bebé. Y acá está diciendo el salmista, ¿verdad? Él nos hizo reconocer que el Señor es Dios. O sea, reconozcamos al Señor en nuestras vidas. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, aleluya. Le pertenecemos a Él, somos de Él. Él nos hizo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y esto podríamos decirlo, bueno, pues sí, hermano, ahora que creímos en Cristo Jesús. Pero hermanos, Él nos hizo aún desde que antes que creyéramos en Cristo.
Antes que tuviéramos capacidad de entender, intelecto o razonamiento para asimilar aquello, Él nos hizo. Él nos hizo desde el vientre de nuestra madre y no nosotros a nosotros mismos. Eventualmente viene el cumplimiento de la palabra que dice: pueblo suyo somos. Entonces, cuando uno reconoce que fue Dios quien creó, quien formó aquel bebé, quien nos regaló aquella bendición, aquel regalo hermoso, y que nos dio esa criatura, ese pequeñito, es una bendición hermosa. Ahora el reto de papá y de mamá es llevar a aquel pequeñito, es llevar a aquella pequeñita a convertirse en pueblo de Dios, en que Él voluntariamente crea en el Señor cuando llegue la edad adecuada, que pueda comprender y entender y asimilar, que pueda Él por sí mismo decir: ahora yo creo en ese Dios de mi padre, en ese Dios de mi madre. El Dios de mi padre es ahora mi Dios, el Dios de mi madre es ahora mi Dios. Yo lo alabo, yo lo glorifico. Ya no solamente es el Dios de mi padre, ya no nada más es el Dios de mi madre, ahora es mi Dios. Entonces ese Dios de papá y ese Dios de mamá tiene que llegar a convertirse en el Dios de aquel pequeño, en el Dios de aquel niño, de aquella niña. Y allí entra esa labor hermosa de los padres, guiándolos, instruyéndolos, dándoles buen ejemplo, encaminándolos en ese buen camino, para que ese pequeñito un día por sí mismo crea. Y entonces se cumple esta palabra: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aleluya. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esa es la verdad de nuestro Dios, digno de ser alabado por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Veamos cómo lo expresa rápidamente Jeremías 1:4 en adelante. Vea cómo lo dice. Jeremías capítulo 1 versículo 4: vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? El versículo 5 dice lo siguiente: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios está declarándole una palabra a Jeremías y le dice: Jeremías, tú piensas que apenas hace un par de meses o un par de años que te conozco. ¿Tú crees que apenas tengo un poco de tiempo que sé quién eres? Jeremías, yo no ignoro quién eres y lo que hay en ti. Antes que te formases en el vientre te conocí. ¿Todavía no estabas en el vientre de tu madre? ¿Todavía no te formabas en el vientre de tu madre? Todavía no comenzaba ese proceso de formación. Pero dice Dios: yo ya te conocía, ya estabas en mi mente, ya estabas en mi corazón. Señor, ¿cómo me puedes conocer antes que yo estuviera en el vientre de mi madre? Antes que me formara en el vientre de mi madre. Ni siquiera había habido ese contacto entre mi mamá y mi papá para concebirme, para que me formara, para que comenzara el proceso de la concepción. Y tú ya me conocías. Es lo que está diciendo la palabra. ¿Cómo puede ser eso? Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Uno solo mira o sabe lo que hay en el presente, pero nuestro Dios conoce el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Es omnisciente, todo lo sabe. Es la grandeza de nuestro Dios, es lo hermoso de nuestro Dios. Entonces, al decirle a Jeremías: antes que te formases en el vientre te conocí, le está diciendo: sabes, Jeremías, yo sé quién eres, yo te conocí desde antes que te formaras, porque
yo soy quien te diseñé. Yo soy quien tenía en mi libro escrito todos los detalles de cómo te iba a formar, de cómo te iba a hacer, las cualidades, las virtudes, tus rasgos físicos. Yo soy el que te formé en ese vientre. Por eso yo te conocí desde antes que te formaras en el vientre. Primero te conocí desde antes. Luego, cuando hubo el contacto de la unión entre papá y mamá, ahí estuvo mi intervención divina para comenzar a formarte en el vientre de tu madre. Y ahí comencé a trabajar en tu vida. Y dice, y antes que nacieses, todavía no nacías, ya estabas en el vientre de tu madre, y ahí te santifiqué, te escogí y te di por profeta a las naciones. Dios determinó, dijo, este va a ser mi siervo, a este lo voy a usar, va a llevar mi palabra, va a ser un testigo mío de mi gloria, de mi poder, de mi grandeza, va a ser un instrumento en mis manos. Este pequeñito, aleluya, desde que estaba en el vientre de su madre, ya Dios dice, yo te santifiqué. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros al traer un pequeñito delante del Señor? Al traerlo y decir, Señor, lo presentamos delante de ti, te lo entregamos, lo consagramos, Señor, en tus manos. Lo que estamos diciendo es, Señor, ponemos en tus manos a este pequeño para que tú, Señor, hagas cosas hermosas, para que tú en tus planes divinos y perfectos, mi Dios, hagas lo que hiciste con Jeremías. Y cuando digo lo que hiciste con Jeremías, no estoy diciendo necesariamente que va a ser un profeta como Jeremías, sino que estoy diciendo que el diseño que Dios tenía para Jeremías es que fuese un profeta de Dios. Gloria a Dios. Pero no para todos tiene ese diseño. Para otros es ser un levita, un cantor, un adorador. Para otros ser un evangelista, ser un misionero. Para otros ser, no sé, una persona que le da el don de hacer milagros, el don de sanidad, el don de ciencia, el don, etcétera. Usarlo como Dios quiera, llevarlo a donde Dios quiera, hacer con él lo que Dios quiera. Señor, no quiero que se cumpla el plan del mundo sobre este pequeñito. Quiero que se cumpla el plan de Dios sobre este pequeñito. Por eso lo estoy presentando delante de ti, Señor, porque mi anhelo es que se cumpla el diseño divino, el plan divino, como hablaste sobre Jeremías. Hermanos, ¿usted cree que solamente para Jeremías Dios tiene pensamientos y no para los demás? Yo creo que Dios no hace excepción de personas, y a todos nos forma desde el vientre de nuestra madre con un plan hermoso, diferente uno de otro. Repito, no somos réplicas, no somos copias, somos diferentes. Cada uno le da sus cualidades, a cada uno le da sus dones, a cada uno lo usa de una manera en particular, maravillosa. A unos de una manera, a otros de otra, a unos en un lugar, a otros en otro. ¿Sí me explico? Dios es Dios, Dios es hermoso, su plan es perfecto. Y aunque no va a ser igual que el de fulanito o el de sutanito, va a ser diferente. Pero el hecho de ser diferente lo hace maravilloso, porque es auténtico, es original, es precioso. Ese plan maravilloso de Dios para aquel pequeñito, aleluya. Es hermoso el plan de Dios para aquel pequeñito. Entonces, analicemos esto de esta manera. Cuando dice Jeremías, cuando dice Dios a Jeremías en el versículo 5, antes que te formases en el vientre, te conocí. Es la primera parte. Yo te conozco desde antes, no hasta que ya estabas allá en el vientre, sino desde antes yo ya te conozco. ¿Por qué? Porque nos decía el Salmo 139 que el Señor tiene todo escrito en su libro y después lo formó todo en la perfección y en el diseño exclusivo que Él tenía para cada uno de sus pequeñitos. Pero luego, segundamente, ¿verdad? No solamente que antes de que estabas en el vientre te conocí, sino que luego dice enseguida, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Está reflejando el plan que Dios tenía para Jeremías.
no lo comprendió cuando tenía un mes Jeremías. ¿Usted cree que Jeremías ya se sentía el ungido al mes de nacido? No, ¿verdad? ¿Usted cree que Jeremías tenía un año y andaba allí orando por los enfermos y echando fuera demonios? No, ¿verdad? No era esa la realidad, aunque ya estaba escogido. Llegó al cumplimiento del tiempo. Llegó al momento donde Dios cumpliría su plan en su diseño perfecto. Aquí Jeremías ya no era un bebé. Aquí Jeremías ya no era un chiquitito. Aquí Jeremías ya era un hombre. Ya era un adulto, ya estaba grande. Pero aquí le está revelando Dios que desde que estaba en el vientre, desde ahí lo escogió y lo santificó, lo apartó, lo preparó. En su plan ya estaba que él saldría a predicar, a testificar, a profetizar de la grandeza de nuestro Dios. A todo lugar donde te mande irás, y todo lo que te diga que digas dirás, porque yo estoy contigo, yo iré contigo, yo te guardaré, yo te libraré, yo te ayudaré. Entonces vuelvo a repetir, cuando presentamos a un pequeño y lo traemos delante del Señor, nuestra oración es esa: Señor, cumple tu diseño, tu propósito en esta vida. Sabemos de antemano que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Nos formas, nos creas, no como un error, no como una equivocación, no como alguna otra cosa sin sentido, sino que a cada uno de los hombres desde pequeñitos Dios nos crea, nos forma, nos diseña, nos da, por así decirlo, un diseño. Hay un propósito en nuestras vidas para que cumplamos. Pero muchas veces en el camino de la vida no se cumple el propósito de Dios en muchas vidas. Se distorsiona. ¿Por qué? Por falta de guianza de los padres, por falta de conocimiento, por falta de instrucción, por falta de ejemplo, por falta de todo lo que tenemos que hacer, en este caso como padres de familia, guiando, corrigiendo, instruyendo a aquellos pequeños. Muchas veces aquellos hijos terminan lejos del plan de Dios. ¿Usted cree que el plan de Dios es que Dios le regale un bebé a un matrimonio para que ese bebé crezca y sea un asesino en serie? ¿Usted cree que ese era el anhelo de Dios, del corazón de Dios? Que aquel bebé crezca y se convierta, la niñita, en una prostituta en la calle cuando llegue a sus 18 años o a sus 20 años, o en veces desde más chiquitas. ¿Usted cree que ese era el deseo y el plan de Dios? No, esa es la distorsión del plan de Dios. Ese es el anhelo y el plan del enemigo, que el Señor lo reprenda, que vino para robar, matar y destruir. Y ahí es donde debe de estar en guardia papá y mamá. Señor, te creemos que hay un plan para este pequeño y no vamos a descansar hasta mirar tu gloria, hasta mirar tu plan realizado sobre este pequeñito, sobre esta pequeñita. No sabemos todavía como padres qué vas a hacer en él, qué vas a hacer en ella, cómo lo vas a usar, en qué lo vas a convertir, a dónde lo vas a llevar, qué logros va a hacer, qué hazañas va a alcanzar, qué triunfos, etcétera, etcétera. Aún papá y mamá ignoran eso, pero Dios no lo ignora. Dios tiene ese plan y ese diseño ya de antemano. Papá y mamá están a la expectativa y tienen que estar a la expectativa de lo que hay, de lo que Dios le ha dado a aquel pequeñito, porque muchas veces los padres cometen el grave error de querer que los hijos sean lo que ellos quieren que sean. No, tú vas a ser un abogado porque yo quiero tener un abogado en casa. Por si me meto en un problema, tengo quien me defienda. O por alguna razón, ¿no? Otros, yo quiero tener un doctor en casa para que así me atienda mis enfermedades gratis, sin problema, etcétera, etcétera. No, o sea, cada padre tiene sus deseos, sus pensamientos, pero el punto no es aquí tus deseos. Tú ya viviste tu vida, y si no la viviste, pues vívela, ¿verdad? Está por delante tu vida, aprovéchala lo más que puedas, pero ese pequeñito guíalo en el camino de Dios y deja que Dios descubra y muestre y manifieste
lo que Él tiene para ese pequeñito, lo que Dios le ha dado a ese pequeñito. ¿Sí me explico? El propósito, los talentos, las cualidades, que Dios sea el que dé testimonio de su plan para ese pequeñito. Y no papá y mamá querer llevarlo por aquí cuando Dios lo quiere llevar por acá. Yo quiero que tú hagas esto cuando Dios quiere que haga algo diferente. Entonces es muy importante que siempre los padres entiendan que los padres no son los que depositan el futuro de sus hijos en ellos, hablando de qué habilidades, qué cualidades, qué logros, cuál es el propósito que va a tener en su vida este pequeño. ¿Cuál es el propósito para el cual lo puso Dios en esta tierra? El que sabe el propósito en perfección es el Dios de los cielos. Él conoce el propósito en perfección. Y papá y mamá tienen que ayudarle a ese pequeño para que encuentre, para que descubra de parte de Dios ese glorioso propósito. Y entonces él se va a sentir pleno desarrollándose en el propósito de Dios. Aunque el propósito sea difícil, aunque haya retos, aunque sea doloroso, pero se va a sentir bendecido, feliz, porque está en el propósito de Dios. El propósito de Dios para Jeremías no era fácil. Ser un profeta que iba a ir en contra de toda la corriente, en contra del rey, en contra de los demás profetas, en contra de la mayoría del pueblo de Israel, y que lo iban a maltratar y aventar en pozos llenos de lodo, sin agua, atormentándolo, golpeándolo, pasando cada situación terrible. No iba a ser fácil. Estar en el propósito de Dios no significa que las cosas son color de rosa. Estar en el propósito de Dios no significa que todo va a ser muy bonito y muy facilito y no va a haber retos. No, mis hermanos, eso es fantasía y cuentos de hadas. Estar en el propósito de Dios casi siempre representa retos fuertes. Pero esos retos, con la ayuda de Dios, se enfrentan, se superan y se logran para la gloria y la honra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Eso es lo maravilloso, eso es lo lindo de nuestro Dios. Entonces, vuelvo a repetir, uno de los anhelos más grandes de papá y de mamá cuando vienen a presentar a un pequeño debe de ser: Señor, que tu propósito se cumpla sobre de él. Así como declaraste sobre Jeremías: yo te conocí desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Yo tenía un plan diseñado para ti, para tu diseño físico en el vientre de tu madre y para tu propósito una vez que nacieras y crecieras. Yo tenía un propósito, y por eso se lo está declarando: desde que estabas en el vientre de tu madre te llamé, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Repito, no hay excepción. En cada pequeñito hay una declaración de Dios, hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios. En cada niño, en cada niña. Repito, no va a ser el mismo. Yo no estoy diciendo que cada niño va a ser profeta y que Dios le va a decir lo mismo y que Dios va a cumplir lo que cumplió en Jeremías. No, repito, algunos van a ser usados de una manera muy diferente, en un área muy distinta, pero siempre dando testimonio de Dios. Imagínese usted a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Los llevaron a Babilonia, eran cautivos, allí estaban a merced del rey, ¿verdad? Pero en medio de esa situación Dios tenía un plan para sus vidas. Dios los usó de maneras extraordinarias. Los quisieron hacer que se inclinaran a adorar a la imagen de Nabucodonosor, pero ellos dijeron: el Dios que continuamente servimos nos puede librar de tu horno, y de tu horno nos librará, pero aunque no nos libre, mejor morimos que adorar a tu imagen. O sea que estos hombres estaban resueltos, una fe firme y genuina. Eran apenas jovencitos adolescentes y estaban dispuestos a dar su vida antes que adorar una imagen. Tremenda convicción, tremenda convicción. Eso es maravilloso. Y Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que Él hizo con Sadrach, Mesach y Abednego lo quiere seguir haciendo hoy.
con los adolescentes, con los jóvenes de nuestro tiempo. Avanzamos en nuestro tema, mis hermanos. ¿Por qué es que tiene mucho que ver los padres en la bendición hacia los hijos? Para que no sea un simple ritual, una simple rutina la que realicemos. Veamos por qué. 1 Corintios 7:10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Versículo 14: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Vea usted lo que sucede dentro de un hogar. Dice la palabra que si un hombre creyente tiene una esposa inconversa, los dos eran inconversos, posiblemente se casaron en el mundo sin conocer de Dios, pero de repente el hombre se convierte, la mujer no quiere nada con Dios. ¿Qué vamos a hacer?, dice Pablo, o le preguntan a Pablo, y Pablo responde: si el marido tiene una mujer inconversa y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Siga luchando, siga caminando, dele testimonio, porque la mujer incrédula es santificada, es bendecida en el marido creyente. Y si una mujer tiene un marido incrédulo, inconverso, y ella es creyente, dice: no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente. La mujer creyente o el marido creyente, un creyente dentro de un hogar, tiene un poder, un respaldo, una gracia maravillosa de parte de Dios para influenciar grandemente aquel hogar, para que haya bendición de Dios sobre aquel hogar. Dice que aún el marido inconverso es bendecido en la mujer creyente, o al revés, la mujer incrédula en el marido creyente. Pero me llama la atención lo que termina diciendo en el versículo 14: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Cómo pueden ser los hijos santos? Les llama santos porque están dentro de la cobertura de un creyente, de papá creyente o de mamá creyente. Y si es tanto papá como mamá creyente, es doble bendición, todavía más sólido aquello. Y entonces dice, cuando hay un creyente, o papá y mamá los dos son creyentes, dice, los hijos son santificados en los padres. Los niños, los pequeñitos, los bebés, ellos no tienen la capacidad para tener fe en Dios por sí mismos. No tienen la capacidad para poder ellos por sí mismos reconocer que son pecadores, acercarse a Dios y tener esa cobertura personal, porque todavía no llegan a la edad donde pueden por sí mismos creer. Entonces ahí necesitan la fe de papá o la fe de mamá, la cobertura de papá, la cobertura de mamá. Cuando el mamá es creyente, bendice a sus hijos, trae cobertura sobre sus hijos. Los hijos son santificados en aquella madre creyente o en aquel padre creyente. Los hijos son santificados, son bendecidos en aquel padre. Y vea cómo dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Es decir, si los dos, papá y mamá, son inconversos, la Biblia testifica de que los hijos son considerados inmundos. ¿Qué es eso? ¿Cómo inmundos? ¿Qué culpa tiene el pequeñito? ¿Qué culpa tiene ese bebé? No tiene ninguna culpa. ¿Pero por qué es considerado inmundo? No hay ninguna cobertura que esté sobre de él para santificarlo, para bendecirlo. Y aparte de eso, todo lo que van a mirar en ese hogar, todo lo que van a oír, van a crecer alimentándose emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, de basura en la mayoría de los casos. Maldiciones,
mentiras, engaños, maltratos, cosas negativas. Y eso es lo que va a estar alimentando a aquellos pequeños, y esa es la inmundicia de la que se está nutriendo. Así como físicamente, cuando un bebé está en el vientre de la madre, hay una unión entre la madre y el bebé a través de un cordón umbilical que los une, y todo lo que mamá come se lo transmite al pequeñito. Todo lo que mamá bebe se lo transmite al pequeñito en el vientre. Aún no solamente lo que come y bebe, sino hasta las emociones. Se enoja y todo aquello se lo transmite. Miedos, enojos, actitudes, reacciones. Todo eso muchas veces está influenciando al pequeñito en el vientre de la madre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa conexión que hay entre mamá y el pequeño, sobre todo en el cordón umbilical, lo que come le transmite al pequeño. Bueno, una vez que el pequeño nace, alguien dirá: ya se cortó el cordón umbilical, ya no hay esa misma unión, ya no la hay físicamente, pero la sigue habiendo espiritualmente. Ese cordón umbilical se rompe cuando el hijo comienza a tomar decisiones, decisiones de en qué voy a creer, cuáles van a ser mis convicciones, cuál va a ser mi camino, cuál va a ser, qué voy a elegir en esta vida. Cuando el hijo comienza a decidir por sí mismo, comienza a cortarse el cordón umbilical, y ahora él mismo o rechaza a Dios o acepta a Dios, o quiere correr al mundo y perderse y no quiere nada con Dios, o dice: quiero servir al Dios viviente, al Dios de mi padre, al Dios de mi madre. Quiero servirle, quiero honrarlo, quiero amarlo con todo mi corazón. Aleluya. ¿Sí me explico? Entonces los padres están involucrados en toda la infancia de los bebés. Están conectados los hijos con los padres. Están conectados. O sea, los hijos se nutren de lo que los padres hablan, de lo que los padres dicen, de lo que los padres hacen, de cómo se comportan, de lo que miran, de su ejemplo, de su caminar, de su testimonio. De todo ello es el pan de cada día de aquellos pequeñitos. Están alimentándose de todo eso. Padres que le dan buen ejemplo a sus hijos, padres que les muestran siempre ese camino correcto, esa educación, esa instrucción, van a mirar un fruto hermoso en aquellos pequeños. Los padres que hacen lo contrario, que le dan un pésimo ejemplo a sus hijos en su hogar, no va a ser suficiente con que digan: lo llevé a la iglesia. No es suficiente. Pero lo llevé al cuidado de niños, no es suficiente. Lo llevé a la escuelita, no es suficiente. El impacto más grande viene de papá, viene de mamá. Ese es el responsable más grande, papá y mamá, de educar, de guiar, de criar correctamente a aquel pequeño, aquella pequeñita, para la gloria de Dios. Le termino con esta escritura, ya que el tiempo ya nos ganó. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. Le está hablando Pablo a Timoteo. En mis oraciones noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas. Oiga, qué hermoso de lo que se acordaba Pablo de Timoteo. Acordándome de tus lágrimas, Timoteo. Te miraba cómo buscabas a Dios. Me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué tremendo. La fe se hereda. La fe se transmite. La fe es algo que se pasa de generación en generación. Cuando papá, cuando mamá cumplen con su trabajo, con su deber, con su responsabilidad, como Dios lo establece. Cuando esta abuela Loida dice que esta mujer tenía una fe genuina, no fingida, auténtica, y Pablo dice: esa fe auténtica de Loida, de la abuela,
veo que se refleja plenamente en la hija Eunice. Y no solamente en la hija, acá está el nieto Timoteo, que se mira esa maravillosa fe preciosa, que dice Pablo, yo veo esa fe en ti, Timoteo, y la veo que viene desde tu madre Eunice y desde tu abuela Eloida. Qué hermoso, ¿verdad? Que esa abuela se propuso instruir, guiar, corregir de la manera correcta aquel pequeñito Timoteo desde que era un bebé, un pequeñito. Y la abuela no solamente primero lo hizo con su hija Eunice. Su hija Eunice, llegó el momento que se casó, tuvo su hijo Timoteo en este caso, y abrazó esa misma fe. Entonces miramos el reflejo de la fe de abuela a hija a nieto Timoteo. Y ahí se reflejaba la obra de Dios en Timoteo, un tremendo siervo de Dios, uno de los más fieles y de los que más le ayudó y más apoyó al apóstol Pablo. Uno de los que él decía que no se avergonzaba de llamarlo su hijo en la fe. Tú eres mi hijo, Timoteo, porque yo te engendré en Cristo Jesús. Yo te presenté el evangelio. Pero lo miraba y lo estimaba y lo amaba y lo apreciaba, pero miraba que había una fe que venía en él desde su abuela Loida, su madre Eunice, y ahora estoy seguro que en ti también, Timoteo. Entonces qué hermoso cuando podemos ir transmitiendo esa fe genuina a nuestra descendencia, y que el padre la transmite al hijo y el hijo abraza y sigue esa misma fe. Y el hijo el día de mañana se convierte en un hombrecito, en una señorita, y forma su hogar, su vida, se casa y tiene sus propios hijos y transmite esa fe a aquellos pequeños. Y cuando menos uno acuerda, comienza a mirar cómo Dios usa esas descendencias, esas generaciones, esos hijos, cómo se convierten en siervos, en siervas de Dios de una manera maravillosa, cómo Dios levanta, usa y bendice a esos pequeños de maneras extraordinarias. Entonces hagamos lo mismo nosotros, pasemos esa fe, pasemos esa antorcha de abuelos a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos. La palabra dice que la bendición de Dios llega hasta 1000 generaciones. De los que aman al Dios de los cielos, de los que le sirven, de los que le honran y le obedecen. Aleluya. Den ese aplauso al Rey en esta maravillosa y preciosa tarde. El tiempo se nos ha ido. En otra ocasión ampliaremos más el tema, pero hoy nos detenemos aquí y hoy vamos a ponernos de pie para poder así pasar a lo siguiente. Y el pueblo en general, es tiempo de hablar con Dios. Si usted desea pasar a mi derecha, lo puede hacer, ¿verdad? Si usted desea pasar a mi izquierda, los varones a mi derecha, las mujeres a mi izquierda. Y hoy vamos al mismo tiempo a presentar un pequeño delante del Señor. Voy a pedirle a mi hermano Oscar y a mi hermana Rocío que se acerquen. Y vamos a pedir a Dios su bendición por la vida de este pequeñito que Dios les ha regalado, Oscar Natanael Méndez. Vamos a pedir a Dios que Dios tome en sus manos esta vida, que Dios haga cosas hermosas, que cumpla su propósito como lo cumplió en la vida de Jeremías, como Dios declaró sobre Jeremías: desde que antes de que te formases en el vientre te conocí. Acérquense un poquito más, mis hermanos. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios reflejando, revelando, manifestando el plan que desde que estaba en el vientre de su madre había para aquel pequeño Jeremías. Hoy hay un plan para este pequeñito. Está en las manos, en los brazos de sus padres, mi hermano Oscar, mi hermana Rocío.
Pero sepan que Dios ha formado a este pequeñito y les ha regalado a este pequeñito con un plan y un propósito especial. No es solo por casualidad, por incidente, por accidente, por error o por cualquier otra cosa como el mundo puede pensarlo. Dios tiene un plan para este pequeñito. Como lo tuvo para Jeremías, lo tiene para este pequeñito, el cual lleva por nombre Oscar Natanael Méndez. Vamos a pedirle a Dios que lo tome en sus manos. Vamos a pedirle a Dios que cumpla ese propósito maravilloso sobre su vida. Desde ahora que es pequeño, que lo tome y que cada paso de su desarrollo, de su vivir, de su caminar, cada etapa de su crecimiento, Dios vaya cumpliendo su propósito en él. Padre, venimos delante de ti, presentándote, Señor, este pequeño Oscar Natanael Méndez. Este regalo que les has dado, Señor, a mis hermanos. Les has concedido, Padre Santo, esta bendición preciosa. Este pequeñito, mi Dios. Un regalo para disfrutar, pero un compromiso para poder guiar. Señor, bendícelo. Cumple tu propósito en su vida. A cómo vayan pasando los días, las semanas, los meses, los años, si tú no vienes antes, ve revelando el propósito que tienes para su vida. Ve inclinando el corazón de este pequeñito a ese propósito para el cual lo has creado, y que él pueda cumplir ese propósito honrándote a ti, Señor, amándote, haciendo lo que tú quieres que él haga, cumpliendo lo que tú anhelas y deseas que él cumpla, yendo a donde tú quieres que él vaya. En su tiempo, Señor, en su tiempo. Él es tuyo, Señor. Tú lo formaste en el vientre de su madre. Tú lo hiciste ahí, mi Dios. Cada detalle de su cuerpecito externo y cada detalle de todo su ser interno, tú lo has creado con un propósito. En tus manos lo ponemos. Yo lo cubro con tu sangre preciosa, Jesús. Lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro que él será un siervo tuyo, un Timoteo, un Daniel, un David, desde su corta edad, Señor, que te conozca. Que tu propósito se revele en su vida desde temprana edad, para que él te sirva, mi Dios, de una manera especial. Que nunca se cumpla sobre él el propósito del mundo, el propósito del enemigo, Señor. Reprendemos toda obra del maligno sobre esta vida, Padre. Lo cubrimos con ese vallado, en esa cobertura de tu sangre lo envolvemos y lo declaramos tuyo, Jesús, tuyo. En este mismo proceso, Señor, sigue trabajando con sus padres, Señor, su madre. Sigue trabajando en ella como en aquella Loida, en aquella madre Eunice. Que ella sea una mujer que siempre guíe a este pequeñito en un buen camino, que lo instruya, siempre con tu guianza, siempre, Señor, con tu palabra. Siempre tú, Señor, estando presente, honrándote a ti, amándote a ti, agradándote a ti, Señor. Que tú seas el centro de sus vidas, el centro de su familia, el centro de su hogar, el centro de su matrimonio. En el nombre de Jesús te lo pido. Señor, mi hermano Oscar, como cabeza de hogar, sigue guiándolo, sigue guardándolo, sigue cuidándolo, sigue fortaleciéndolo, sigue dirigiéndolo, para que él como patriarca, Señor, de esta descendencia que le has dado, pueda ser, Señor, un ejemplo de fe, de obediencia, de confianza. Señor, guíalo,
Respáldalo cada momento y cada instante, Padre, para que pueda transmitir siempre, Señor, bendición hacia este pequeño que le das. Bendición de muchas maneras y en muchos aspectos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendigo este matrimonio, este hogar, esta familia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.